Bueno, vamos a comenzar rápidamente con las reacciones políticas que continúan a propósito de la decisión de Estados Unidos de quitar visa a 3 funcionarios del gobierno central y sus familias por el proyecto del cable submarino que buscaba conectar Valparaíso con China. El periodista Ivo Goich, desde la OPE, la oficina del presidente electo, con la actualización a esta hora. Ivo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo va el martes? ¿Cómo te va? Bien este martes por ahora, José Miguel. Para nosotros quizás, para el gobierno bastante complicado porque continúan las esquirlas de lo conocido el día viernes y esta revocación de las visas, esta sanción impuesta por Estados Unidos sobre 3 funcionarios del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, entre ellos el único identificado formalmente, Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transportes, a raíz de este megaproyecto de cable submarino de la empresa China Mobile, la gigante de telecomunicaciones asiáticas, que permitiría conectar entre Hong Kong en China y la región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Concón, un cable submarino. Todo esto trajo una serie de críticas por parte de Estados Unidos, indicando que se estaba pasando a llevar la seguridad y la soberanía territorial de toda una región en América, que esto afectaba no solamente a Chile en particular, sino que también a toda la región y por supuesto también a Estados Unidos, poniendo en jaque y poniendo en evidencia, según Estados Unidos, que Chile no está preparado para levantar alertas que pudiesen afectar los temas de seguridad y por supuesto el tema de las telecomunicaciones, que es fundamental hoy en día en geopolítica. Es uno de los elementos más preciados, las telecomunicaciones, y por supuesto el establecimiento de este cable submarino para Estados Unidos representaba una amenaza a nivel regional si es que se llegaba a ejecutar. Además, recordemos, solamente para hacer un poco de memoria, hasta el día de ayer, desde la Embajada de los Estados Unidos, Brandon Yard, el embajador de ese país en Chile, indicaba que habían entes malignos que estaban tratando de permear de manera maliciosa a las telecomunicaciones, que estaban en juego los datos de prácticamente todos y todos los chilenos que tengan un aparato móvil, y además que habría sido hackeada una importante empresa constructora, datos que los podría dejar en desventaja frente a licitaciones de otras empresas a nivel internacional. Bueno, todo eso conjugado y además acusaciones cruzadas de qué información se otorgó, por qué no se hizo nada, qué información se ocultó, qué información no fue dada a conocer y respondida a Estados Unidos, nos tienen en estos momentos como país en medio de una crisis diplomática con el gigante norteamericano. Y si todo esto ya fuera enredado, José, yo podría entender que haya personas que todavía no entiendan bien de qué se trata esta situación, pero para quienes han seguido esto, si ya era enredado, el dato, lo que se conoció, lo que se reveló el día de hoy en el diario El Mercurio, viene a poner un ingrediente adicional y que puede tener consecuencias aún mayores para el gobierno de Chile. ¿Qué es lo que se conoció? Hasta el momento, ¿qué habíamos escuchado en palabras desde el presidente de la República, pasando por distintos ministros, por los involucrados principalmente Juan Carlos Muñoz, por la ministra Camila Vallejo, por el ministro Álvaro Elizalde, por el mismo canciller, por el ministro Luis Cordero, quien fue parte de algunas de las reuniones que se ejecutaron durante este año con el embajador de Estados Unidos en Chile, que este proyecto estaba en una fase inicial de estudio, que no se había ejecutado nada, que no se había avanzado. Y ahí se produjo la primera discrepancia, porque el subsecretario de Telecomunicaciones, en una entrevista el fin de semana, dijo que habían fases avanzadas de este proyecto. Luego de eso, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dijo: yo creo que él está equivocado y que se refiere a lo que corresponde solo a nuestro ministerio, porque este proyecto, para ver la luz, necesita pasar por al menos 12 a 13 fases y solamente estaba en la fase inicial. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claver, en el día viernes en el Palacio de la Moneda y el día de ayer también en la Casa de Gobierno, daba cuenta del estado que tenía este proyecto, que era uno que estaba en estudio y que se habían solicitado mayores datos teniendo en cuenta lo comprometida que podría estar la seguridad y las telecomunicaciones en nuestro país. Hasta ahí al día de ayer, hasta ahí después de la declaración de la Embajada de Estados Unidos. Pero hoy se conoció un dato, José, que es muy importante, y es que el día 27 de enero hay un documento, un decreto firmado por Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, que otorgaba la concesión por 30 años a China Mobile para el establecimiento de este cable submarino. Es decir,
había un decreto que ya estaba firmado más allá, el permiso estaba otorgado más allá de toda la fase de permisos que venían después. Y ese dato el gobierno no lo había entregado y no lo había hecho público de esa forma. Se conoce el día de hoy a través de una información revelada por diario El Mercurio de estos documentos. Y es más, ese decreto firmado el 27 de enero, según esta información, fue retrotraído y fue revocado por el jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones, indicando causas de errores de tipeo y de redacción de ese documento para frenarlo. Y aquí nuevamente se abre una arista, José, que pone esta situación en medio de una incertidumbre total, porque el gobierno no había sido explícito en decir cuál era ese documento que se había firmado y que se había firmado algo, este derecho, esta cesión de concesión por 30 años a China Mobile. Y dos, quedan en dudas también las fechas de las reuniones, si haber retrotraído la firma de ese decreto tiene que ver con las advertencias hechas por Estados Unidos, si es que nuestro país estaba en conocimiento de la existencia de algún problema de seguridad y peligro con las telecomunicaciones en nuestro país, y si ese habría sido uno de los detonantes para que Estados Unidos tomara la decisión que tomó, que fue revocar las visas de 3 funcionarios del Estado, del Ejecutivo chileno. Bueno, conocida esa información, el día de hoy el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dice que el ministro Juan Carlos Muñoz, en otra entrevista el día de ayer, había dado a conocer esto y que se había revocado la firma de este decreto, pero lo cierto es que, José, con ese nivel de detalle, con las fechas y con lo que significaba esa firma del decreto de concesión por 30 años, dando inicio entonces a la posibilidad de dar curso a este proyecto de cable submarino, era algo que no estaba en conocimiento, o al menos el gobierno no lo había explicitado de esa forma. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el ministro Álvaro Elizalde durante la jornada del día de hoy, cuáles son las explicaciones que dan desde el Ejecutivo acerca de esta información que se conoció el día de hoy. Nosotros hemos dicho que esta está en una etapa inicial. ¿Por qué se ha dicho así? Y en esto hemos sido muy rigurosos. Porque son 13 las etapas que tiene que cumplir un proyecto de esta naturaleza. Lo que se refiere a la concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones que realiza la Subsecretaría de Telecomunicaciones es la primera etapa. Sí. La primera. Después vienen otras 13. ¿Y cuándo se perfecciona el acto administrativo? ¿Cuándo va a pasar por Contraloría? Cuando toma razón. Incluso, Contraloría. Es muy común que a veces un ejecutivo presenta un decreto, salvo que sean exentos, obviamente, y por qué en su tramitación los retiran, hacen observación y cambio y lo vuelven a presentar. Bueno, y si no tiene ninguna importancia, ¿por qué se ocultó esta información? ¿Por qué no se dijo de un principio que esto sí había ocurrido? No se ocultó, si ayer lo dijo el ministro. Lo dijo después de que el Mercurio lo publica, no lo dice después. No, pero si el Mercurio se publica hoy día. Anoche. Todos los portales salen anoche. Bueno, está bien, puede que haya coincidido que estaba justo en el estudio, pero para todo el efecto, él parte de su entrevista diciendo esta decisión se retrotrae, ese es el verbo que utiliza. Bueno, y en toda esta historia, Ivo Goich, como tú mencionabas anteriormente, es clave saber las fechas con exactitud en las que se generaron reuniones entre el ministro Muñoz y el embajador de Estados Unidos, encuentros en los que señalaba el día de ayer el embajador de Estados Unidos en Chile, el gobierno de los Estados Unidos habría puesto sobre la mesa algunas advertencias, o más que advertencias, algunas señales a las que había que estar atentos por eventuales problemas de seguridad que podía generar este proyecto. Tengo entendido, ahí tú me puedes rectificar o no la información y contarme si hay certeza absoluta de aquello, es que esos encuentros entre el ministro Muñoz y el embajador de Estados Unidos en Chile se produjeron a principios del mes de enero. Por eso también volvemos a hablar de la fecha en la que queda sin efecto este proyecto o esta concesión por 30 años. Tú decías, este documento emanado el 27 de enero, a las pocas horas se deja sin efecto, pero las advertencias, o al menos las señales que había puesto sobre la mesa Estados Unidos, ya habían sido eventualmente dadas a conocer bastantes semanas antes. Así es, José. De hecho, el mismo embajador, Brandon Yard, decía que él venía viendo inconsistencias en algunos proyectos, en problemas con la seguridad, con las telecomunicaciones, con lo expuesto que estaba nuestro país con cierto tipo de proyectos desde que él se estableció en Chile, no solamente por este en particular. Estas son declaraciones de él precisamente, que entregó el día de ayer. Acá no estamos haciendo un análisis, solamente estamos constatando lo que dijo Brandon Yard, el embajador estadounidense en Chile. Lo cierto, José, es lo siguiente.
es que no hay claridad acerca de la fecha exacta del encuentro y si fue más de un encuentro entre Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte de Chile, y Brandon Judd, el embajador estadounidense en nuestro país. El día de ayer en una entrevista se dijo que fue a principios de enero, a mediados de enero, por parte del ministro. Yo consulté el día de hoy en la Embajada de los Estados Unidos acerca de esta situación y la respuesta es que no se dan a conocer este tipo de informaciones desde la Embajada de Estados Unidos de reuniones de carácter privado y de actividades que sostiene el embajador. Es por eso que esas se consideran de carácter reservado. Elementos como, por ejemplo, la fecha de algún encuentro que él haya sostenido de manera privada y particular, en este caso con una autoridad de Estado. Si lo dan a conocer finalmente, por ejemplo, a través de redes sociales, como se dio a conocer el que sostuvo con Adriana del Piano el día 11 de febrero, el embajador Brandon Judd, ya es otra cosa. Pero al consultar el día de hoy directamente, José, por la fecha de ese encuentro entre el ministro Muñoz y también Brandon Judd, lo que me dicen desde la embajada es que son informaciones reservadas. Bueno, así se maneja de esa forma y el ministro tampoco fue claro en decir específicamente cuál había sido el día. Todo indica, si nos basamos solamente en lo que dijo el ministro, que esas reuniones y esas advertencias habrían llegado incluso antes de la firma del decreto de concesión a China Mobile y que efectivamente este es un proyecto que geopolíticamente y con las consecuencias que podía tener, obviamente generaban algún ruido al interior del Ejecutivo, se decía avanzar de todas formas y finalmente retrotraerlo ante posibles amenazas y ante las advertencias hechas por los representantes de Estados Unidos. Lo cierto es que quedan muchas dudas y esas dudas también las tienen acá en la oficina del presidente electo. Y también lo que es cierto es que están esperando poder asumir el 11 de marzo, pero también reconocen que todos los días se están conociendo nuevas informaciones y es por eso que han sido cautos y responsables en no opinar aún de manera concreta acerca de esta situación. Pasemos a escuchar a nada más ni nada menos que el presidente electo, José Antonio Kast, quien habló con los medios de comunicación el día de hoy, y también el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros. Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo. Hoy día todo el tema lo maneja el actual gobierno y claramente faltan antecedentes, han surgido todos los días nueva información. Así que esperemos a ver que terminen los hechos y después se puede sacar conclusión. Eso es todo por hoy. Sí, estamos ahí. No tengo retorno. Sí, estamos con una intermitencia con el periodista Ivo Goich desde la oficina del presidente electo. Lo vamos a restablecer para seguir profundizando en estas reacciones que no cesan, Ivo. Ahí nos van a avisar cuando ya estemos de vuelta contigo, porque luego de conocida esta noticia el día viernes, la revocación de visa de 3 funcionarios del gobierno central, comenzó una ola de reacciones políticas desde el gobierno de Chile, también desde la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, y además durante las últimas horas sobre todo, y es lo que hemos actualizado en este despacho, se han ido conociendo nuevos antecedentes. Acá hay 2 elementos claves cuando hablamos de los nuevos antecedentes. Por una parte, la firma con una concesión por 30 años que se habría producido el día 27 de enero, luego la revocación de ese documento, dicen desde el gobierno de Chile por problemas de redacción, que faltaba incluir algunos elementos. Eso como un concepto, pero por otro lado también encuentros entre el ministro Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Eso es precisamente lo que nos estaba actualizando Ivo y ya hemos restablecido el contacto contigo en este contacto, Ivo Goich. Estamos de vuelta. Así es, José. Bueno, escuchábamos las declaraciones por parte de la oficina del presidente electo. Acá reconocen que faltan antecedentes, pero les llama la atención. Y eso queda claro y establecido en las mismas declaraciones que hace el presidente electo y también el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, acerca de que se siguen conociendo todos los días y que por eso es difícil poder establecer alguna opinión
de manera concreta. Y esto mismo, lo que se conoció el día de hoy, José, también ha enredado en el mundo político las distintas opiniones que hay. Si bien hay cierta transversalidad acerca de la sanción, lo duro, lo impertinente para otros, la falta a la soberanía de nuestro país, el hecho de sancionar a 3 funcionarios chilenos a raíz de este proyecto, lo cierto es que quedan muchas dudas y se han ido generando dudas también a nivel político acerca de ¿por qué ocultar tanto este proyecto? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron? ¿Cuándo se tomaron? ¿Qué es lo que componía este gobierno, o sea, este proyecto? ¿Y qué es lo que efectivamente nos podría afectar como país en temas de seguridad y también de telecomunicaciones? ¿Y por qué nos pone en este punto de crisis diplomática con Estados Unidos? Y es por eso que en los últimos días se habían escuchado algunas voces diciendo que cuando volviera el año legislativo, la primera semana del mes de marzo, poder citar o al canciller o poder citar también incluso al mismo ministro Muñoz para que entregaran detalles y antecedentes. Lo cierto es que a raíz de lo conocido el día de hoy se han profundizado esas críticas y, por ejemplo, desde la UDI ya han anunciado una comisión investigadora. Hay quienes quieren citar también a los ministros para que den estas explicaciones y puedan ser concretos. Jaime Mulet, diputado de la Federación Regionalista Verde Social, incluso desliza la posibilidad de que aquí alguien está faltando a la verdad. Deslizando incluso, ¿el presidente sabía estos datos? ¿Tenía estos datos? ¿Le habrán mentido al presidente de la República? Bueno, quiero que escuchemos parte del debate político del día de hoy. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. El manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno. La verdad es que cuando uno ve al presidente y los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile. Además, en proyectos de infraestructura tan grandes como el que estamos conversando, esto debería ser más transparente y llevarse adelante con mayor seriedad. Más allá de que el gobierno está terminando, y eso lo sabemos, he pedido que se cite al ministro y al subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, al subsecretario de Telecomunicaciones, porque lo que está pasando es realmente grave. Alguien le ha mentido al país. Probablemente le mintieron también al presidente de la República. ¿Quién mintió? ¿El ministro, el subsecretario? ¿O se equivocaron? Pero aquí hay versiones absolutamente contrapuestas y contradictorias. Y eso tiene que averiguarse, porque esto no es un acto administrativo, no es un trámite cualquiera, sino que se le estaba haciendo un trámite express a la República Popular China, una empresa, ¿cierto?, que es muy curioso, porque cualquier tramitación en la Subsecretaría de Telecomunicaciones demora muchas veces años una concesión, y ahora estaban demorando algunas semanas, y bueno, ha traído una serie de consecuencias complejas, y no se ha comunicado la verdad al país, y creo que es importante que se sepa todo. Ya, José, ahí están parte de las declaraciones. Han ido subiendo de tono, efectivamente, y tiene que ver con la incertidumbre y las dudas que ha generado estas contradicciones por parte del Ejecutivo, pese a que ellos dicen que no hay ninguna, que han sido claros para entregar la información y que es un proyecto que no ha sido aprobado en ninguna de sus fases, más allá de la etapa de conversaciones y la presentación formal. Ahora, evidentemente acá hay un problema comunicacional, José, hay un problema de no relatar quizás los hechos de la mejor forma, y dejar esto claro, limpio, de manera establecida, formal, acerca de cuáles fueron las reuniones que se dijeron en esas reuniones y finalmente si es que se firmó un decreto que autorizaba la concesión o no de este proyecto. Lo cierto es que esta información fue revelada el día de hoy y para sumar más antecedentes ya está circulando la información de que la reunión entre el embajador de Estados Unidos, Brandon Yard, y Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones de nuestro país, habría sido el 2 de febrero. Es por eso que hay hartas inconsistencias, por decir algo, José, acerca de los relatos de las distintas autoridades. Lo cierto es que ahora hay un problema diplomático importante y se está sumando a nivel de política interna cuestionamientos y dudas acerca de la decisión del Ejecutivo y cómo han dado a conocer por partes, podríamos decir, la información acerca de este megaproyecto que pretendía establecer un cable submarino que unía Hong Kong con Hong Kong. Claro, vamos a quedar atentos, por supuesto, Ivo Goich, a eventuales nuevas reacciones, a qué dicen desde la oficina del presidente electo y así este tema será parte o no de la agenda o al menos de lo que se va a conversar en el viaje muy próximo
el día 7 de marzo, si mal no recuerdo la fecha, del presidente electo de Estados Unidos antes de asumir el cargo, Ivo. Sí, 7 de marzo es la reunión, ahí es la cumbre que se va a realizar en Miami, Florida, durante el mes de marzo. El presidente viajaría un par de días antes, estaría un par de días en Estados Unidos, probablemente el 6, con seguridad va a llegar el viernes 6, viajaría el 5 en la noche, para llegar el 6, 7 estar ahí, y ahí están viendo si es volver el 8 durante el día o primeras horas del día 9 de marzo. Todo esto a portas y muy encima de lo que va a ser el cambio de mando del miércoles 11 de marzo. Así es, Ivo Goich. Gracias por toda la actualización. Seguimos en contacto. Que tengas una muy buena tarde. Un abrazo, José. Estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias.